Hola, muy buenas a todos mis queridos oyentes, que bueno, seréis unos 3 o 4, pero de esto precisamente iba a hablar en la intro. Veréis, hace ya un año que empezamos con este programa, y al principio solo era por trabajo del instituto, alguna tarea y si nos aburríamos. Pero yo al menos le he cogido gusto a grabar estas cosas, aunque no las escuche ni el tato. Pero el caso es que estuvimos mucho sin publicar nada, ¿vale? Ha sido un año complicado, verano complicado, pero esta segunda temporada volvemos con fuerza. Así que atentos porque regresamos más y mejor, con un nuevo capítulo todos los sábados y sin enrollarme más con el tema de hoy en Quinto Milenio, la Guerra de Independencia Española. Vale, lo primero para comprender cualquier hecho histórico es conocer el antes, el durante y el después. Así que vamos a situarnos en el principio. 1788, Carlos IV sube al trono de España. Pero vamos, el rey de rey solo tenía el nombre, porque lo único que hacía con su vida el chaval era irse al monte a cazar y irse al monte a cazar. El tío solo hacía eso, sus labores de rey se lo pasaba por los huevos, su hijo se está muriendo, se lo pasa por los huevos. Y lo último que he dicho no es una exageración. Él, para variar en la época, se casa con su prima, María Luisa Teresa. Pues esta tuvo nada más y nada menos que 13 hijos y 10 abortos, aunque supongo que es lo que pasa cuando tu árbol genealógico se curva en vez de ramificarse. Pero en fin, el caso es que cuando uno de sus hijos estaba en su lecho de muerte, va el hijo puta y se va de caza. O le di que sí, con sus dos cojones, tu hijo agonizando en la cama y no se te ocurre otra cosa que irte de parranda al monte a matar ciervos. Pero bueno, cuando él volvió, su hijo lamentablemente ya había fallecido. Así que, pues ya os podéis imaginar, si no estaba pendiente ni de su hijo moribundo, menos lo iba a estar de ser rey. Así que los que manejaban el cotarro eran su mujer y su mano derecha, Godoy. Que se decía que entre la reina y él había tema, pero no se sabe con seguridad. Hay algunas cartas en las que se escriben así con bastante confianza, y hay muchos historiadores que dicen que simplemente eran amigos. Pero no nos engañemos, que esta historia ya me la sé yo y amigos los cojones, ¿no? La cosa es que un año después de que Carlos IV se coronara, estalló la Revolución Francesa. Ya sabéis, lo de las guillotinas y todo eso. Si os interesa el tema, no me voy a enrollar mucho en él porque no es lo que voy a contar yo. Pues os jugáis el Assassin's Creed Unity o te ves un vídeo y vas que chutas. Así que sigamos. Este movimiento tenía como objetivo acabar con la monarquía absoluta. Por eso lo cortaron la cabeza a los reyes franceses, y lógicamente esto no le hacía mucha gracia a la realeza española. Así que cerraron la frontera para que esas ideas no entraran al país, y esto lo llamaron cordón sanitario. Pero las relaciones con Francia no acabarían aquí, ya que al final, por mucho que se esforzasen, las ideas acabaron llegando al país, que eran unas ideas basadas en el liberalismo. El liberalismo consistía en varios aspectos, por ejemplo, la división de poderes, que se dividían en el ejecutivo, que lo manejaba el rey, el legislativo, que corresponde a las cortes, y el judicial, que le tocaría a los tribunales de justicia. Básicamente el rey ya no manda, sino que la soberanía emana del pueblo, que mediante el voto la delega en las cortes. Por lo que el rey ya no puede hacer lo que le salga el nabo, tiene que cumplir la ley como cualquier ciudadano. Y supongo que con esto ya os imaginaréis por qué querían evitar esta ideología. Aparte de lo que os he dicho, el liberalismo buscaba eliminar la sociedad de clase. Porque ya sabéis que antiguamente si tú nacías pobre, morías pobre. Hicieras lo que hicieras, no podías medrar de ninguna forma. Con el liberalismo, tu clase social dependía más de tus méritos y no de la familia en que nacieses. También surgió el término de liberalismo económico, que simplemente es que el Estado no debe intervenir en los precios de las cosas. Se regulan mediante la ley de la oferta y la demanda. Vamos, esto es capitalismo puro y duro. Y esta idea, que surgió en Francia, no gustó a ninguna de las potencias europeas que mantenían el absolutismo. Así que muchas de estas potencias, incluida España, declararon la guerra a la Francia revolucionaria, pero pues nos dieron por el culo y países como España o Prusia tuvieron que firmar la Paz de Basilea en 1795, poniendo fin a la primera coalición contra Francia y con España cediendo algunos de sus territorios.
Y lo raro viene ahora, porque después de todo este rollo, en 1796 España comete el peor error en su historia, y es aliarse con Francia, el por qué ya lo vamos a ver más adelante. Y el genio a quien se le ocurrió esta maravillosa idea fue nada más y nada menos que el amante de la reina, Godoy, que nos puso en contra de los ingleses. Y en 1799 Napoleón llega al poder, lo que refuerza la alianza entre España y Francia, ya que en el ambicioso plan de Napoleón de dominar Europa, solo Inglaterra se le resistía, así que tuvo que pedir ayuda a España, que era una gran potencia naval, para intentar así una invasión a Gran Bretaña por tierra y mar, que, vamos, el plan en sus cabezas pintaba de puta madre. Distraían a la armada inglesa en el Caribe, invadirían las islas. Pero todo acabó saliendo como el culo, los ingleses descubrieron el pastel y derrotaron a la flota franco-española en Finisterre. Y después, más adelante, la derrota definitiva en Trafalgar, en 1805. Debido a bastantes factores que teníamos nosotros en contra. A pesar de que la armada de Francia y España nos superaba en número, los mandos franceses no se enteraban ni del clima. La mayoría de soldados no estaban entrenados, eran pueblerinos de por ahí. Les dijeron, toma, un rifle, un poco de pólvora y ala, a matar guiris. Por eso, al final los ingleses nos vencieron, ya que sus mandos iban muy bien preparados. Y no me voy a enrollar más con esta batalla porque nos dan las uvas, pero os recomiendo que investiguéis sobre ella, porque es una de las batallas navales más importantes de la historia y bueno, aprender algo extra nunca está de más. Tras este desastre, el emperador francés se picó un huevo, ya que decía que los barcos españoles no le habían servido para nada. Y es que manda cojones el tío, nos manda un general que parece que no ha pisado un barco en su vida y encima se queja. Pero bueno, como siempre los problemas continúan y si pensabais que Godoy no podía haberla cagado más, esperad a esto. Porque el 27 de octubre de 1907 firmó el Tratado de Fontainebleau, que permitía a las tropas francesas cruzar España para invadir Portugal. ¿Y esto por qué? Pues los portugueses eran aliados de Inglaterra, y como España y Francia no pudimos invadirla, ahora Napoleón buscaba la forma de que no le llegasen provisiones y desgastarlos económicamente. Y Portugal era de sus mayores suministrantes. ¿Pero qué pasa? Que como siempre ha pasado en este país, el que entra se queda. Y es que ya lo hemos visto con los romanos, musulmanes, visigodos, pero parece que Godoy, que muy listo el chaval no era, porque eso de pasar, invadir Portugal huele a chamusquina desde mi casa, vamos. El caso es que cuando los franceses empiezan a partir, la población ve que empiezan a asentarse, a controlar ciertos puntos y vaya, qué raro, para nada se veía venir. Y por si no fuera poco, a finales de ese mismo año, 1807, se produjo la Conjura del Escorial, que fue una conspiración encabezada por el príncipe Fernando para apartar a Godoy y destronar a su propio padre. Que a ver, hacerle eso a tu padre está feo, pero si le hubiera prestado atención en lugar de estar de caza día sí y día también, pues igual no le hubiera salido rebelde el niño. Al final esta conspiración fracasa y el imbécil de Carlos IV perdona a su hijo y destierra al resto de cabecillas. En 1808 la invasión francesa ya era un hecho. Y Godoy aconsejó a la familia real que huyera del país a las Américas, pero justo antes de que pudieran huir se produjo el motín de Aranjuez, que fue un levantamiento del pueblo encabezado por nobles y clérigos que tuvo bastante éxito, ya que provocó el apresamiento de Godoy, que la verdad es que ojalá se le caiga el jabón en las duchas, y la abdicación de Carlos IV en Fernando. Ese mismo año tuvieron lugar las abdicaciones de Bayona, en las que Napoleón convocó a ambos, y aquí hicieron más o menos como una patata caliente. Bajo la presión de Napoleón, Fernando le devuelve la corona a su padre y luego este se la da a Napoleón con la promesa de mantener la integridad del territorio español. Finalmente Napoleón coge la corona y se la da a su hermano José Bonaparte. Una vez en el poder, José I Bonaparte intentó implantar ciertas medidas para modernizar el país, como por ejemplo abolir la Inquisición o desamortizar las tierras de la Iglesia. Es decir, que esas tierras de la Iglesia ahora se podían comprar y vender, ya no estaban amortizadas. Y estas reformas las apoyaron algunos intelectuales y funcionarios. A estos se les llamó afrancesados, ya que el pueblo llano, como es lógico, veía a los franceses como invasores y al nuevo rey como intruso. A este le apodaron Pepe Botella porque se decía que le daba mucho al pimple. El caso es que debido a este descontento comienza a haber levantamientos por todo el país. El primero fue el 2 de mayo en la ciudad de Madrid,
que aunque no tardó mucho en ser duramente reprimido por las tropas francesas, no fue el único. Todos estos pequeños levantamientos dieron comienzo a la primera fase de la Guerra de Independencia Española. Primero, varias juntas locales asumieron el papel de gobierno en ausencia del rey. Una de las primeras fue en Sevilla, y en junio de 1808, junto con otras juntas de Andalucía, organizaron un ejército de voluntarios que, comandados por el general Castaños, le dio bien por el culo a los franceses en la batalla de Bailén, la primera derrota de Napoleón a campo abierto en Europa. En la segunda fase de la guerra, Napoleón se presenta personalmente en la península y con su ejército, la Grande Armée, que es un ejército compuesto por unos 250.000 hombres. A partir de aquí ya el avance francés fue imparable. Desde 1809 hasta 1812 fue sometiendo ciudad por ciudad, y el control francés fue casi absoluto en todas las ciudades excepto en Cádiz. Aunque nunca hay que subestimar el poder de un pueblo cabreado con su gobernante, y esto los franceses deberían saberlo de buena mano, porque a pesar de controlar las grandes ciudades nunca pudieron imponer el poder en los pueblos rurales, donde la actividad guerrillera fue continua contra los franceses. Estos eran grupos locales de campesinos y clases medias dirigidas por clérigos y militares, que hicieron imposible el control francés, atacando por sorpresa a su ejército y sometiéndolo a un desgaste material y moral continuo, gracias a pequeñas escaramuzas y a su amplio conocimiento del terreno. Literalmente eran 7 abuelos con mosquetes y rastrillos que se escondían en el monte a esperar a que pasasen los franceses, para pillarlos por sorpresa y saquearlos. A vista de esto, José I se vio obligado a abandonar Madrid, ya que las juntas tenían el poder ante la ausencia del rey, pero también empiezan a sentirse depositarias de la soberanía popular, iniciándose una auténtica revolución política. Estas juntas posteriormente convergen en la Junta Suprema Central, que promulgará unas Cortes Constituyentes cuya finalidad es la elaboración de una Constitución. Esto que acabo de decir básicamente es que el pueblo, como no hay rey, asume el poder, y las juntas, que ya expliqué antes, juntas locales, se juntan varias personas del pueblo, se unen en una sola Junta Suprema, que crea las Cortes Constituyentes. Estas Cortes sirven para crear una Constitución, aprovechando que no hay un gobierno absolutista. La Junta Central Suprema se refugió en Cádiz, que era la única ciudad libre de franceses, gracias al apoyo que los británicos daban desde el mar a los rebeldes españoles. Muchos de los diputados allí eran clérigos, aunque también había clases medias de ideología liberal, por ejemplo abogados, profesores, funcionarios, algunos militares, miembros de la burguesía. En cuanto a los nobles, había pocos representables, y miembros del pueblo llano como artesanos o campesinos directamente ninguno. Dicho esto, la asamblea tenía un claro carácter liberal burgués, y los miembros de las cortes actuaban independientemente según sus intereses, o sea, no había partidos políticos como tal. Todos ellos formaban parte de los patriotas que combatían a los franceses, pero se distinguían en 3 grupos ideológicos. Primero estaban los absolutistas, estos eran los a la antigua, eran partidarios del antiguo régimen y quería que volviera el rey gobernando de una forma absolutista. Los reformistas defendían algunas reformas limitadas, de carácter ilustrado, eran como más modernos, pero no se alejaban del todo de la tradición española. Y después estaban los liberales, que perseguían introducir el liberalismo en España en ausencia del rey, que ya os he explicado antes. Las Cortes de Cádiz abrieron sus sesiones en septiembre de 1810, y ya en su sesión inaugural los diputados proclamaron que representaban la soberanía nacional. En definitiva, se acabó con eso de que el poder lo tiene el rey por la gracia de Dios, y se abrió paso a la tarea de elaborar una constitución. Las Cortes de Cádiz aprobaron una serie de medidas que pretendían acabar con el antiguo régimen e instaurar un régimen liberal. Por ejemplo, instauraron medidas como la abolición de los privilegios de la nobleza, la Inquisición, la tortura y de los señoríos jurisdiccionales. Estos los señoríos, para que lo entendáis, es como si yo tengo un terreno y yo ahí mando, yo ahí soy como el rey. Y los trabajadores que tengo ahí tienen que hacer lo que diga. Si yo digo arar este campo
12 horas al día lo tienes que hacer. Si yo digo, todo lo que cultives me tienes que dar el 20%, lo tienes que hacer. Yo estoy por encima de ellos y por encima de mí en ese terreno solo está el rey. También el liberalismo puso fin a la sociedad estamental. Y en asuntos económicos se dio paso al liberalismo económico y a la unificación del mercado, que básicamente son las características del liberalismo que os dije antes, pues las imponen en España. La creación de la Constitución comenzó a primeros de diciembre de 1810 y se trasladaron en marzo de 1811 al oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, debido a la presión francesa. Tras muchos debates se aprobó al fin el 19 de marzo de 1812, día de San José, y por eso es por lo que se conoce como la Pepa. A partir de aquí se convirtió en un auténtico símbolo del liberalismo español. Tanto así que yo, ahora mismo, hoy en día, 230 años después, he llegado a escuchar varias veces gente gritar por ahí ¡Viva la Pepa! Y me parece increíble. El contenido de la Constitución es el siguiente. Primero consta de un preámbulo, 4 títulos y un total de 384 artículos, o sea que era un tocho importante. Primero reconocía la soberanía nacional y la igualdad entre la península y los territorios americanos. Después el Estado, la Constitución considera que el Estado ahora es una monarquía constitucional. Que esto básicamente es que los poderes se dividen. El poder legislativo residía en unas cortes unicamerales elegidas por sufragio universal indirecto de hombres mayores de 25 años, que representaban a la nación. El monarca asumía el poder ejecutivo, pero tenía ciertas limitaciones para evitar que vuelva el absolutismo. Y los tribunales tenían el poder judicial. También había una amplia declaración de derechos y libertades, por ejemplo, la libertad de imprenta. Ahora tú en el periódico podías publicar lo que quieras, antes había una clara censura. Después está la libertad civil, el derecho de propiedad, la inviolabilidad del domicilio o la igualdad ante la ley. Después también tenemos cosas como la confesionalidad religiosa católica y la prohibición de practicar cualquier otra religión. En este aspecto no avanzamos mucho, pero también, por ejemplo, el territorio nacional se dividió en municipios y provincias, que es como lo tenemos ahora. Y bueno, ahora volvemos con Napoleón. En esta parte de la guerra con España, Napoleón tenía su campaña en Rusia, y digamos que tener dos frentes abiertos, uno en una punta de Europa y otro en otra, no es muy inteligente. Así que los guerrilleros españoles aprovecharon esto, y junto con la ayuda del ejército inglés y portugués, lograron hacer retroceder a las tropas francesas. La batalla de los Arapiles en Salamanca fue decisiva en el retroceso francés a los Pirineos, y finalmente con las victorias de Vitoria y San Marcial, Napoleón se rindió definitivamente, devolviendo la corona a Fernando y dando fin a la guerra de independencia. Napoleón aprendió una gran lección en su campaña aquí. Una frase muy famosa que él mismo afirmó sobre nosotros, los españoles, fue: los españoles todos se comportaron como un solo hombre de honor. Enfoqué mal el asunto ese. La inmoralidad debió resultar demasiado patente, la injusticia demasiado cínica y todo ello harto malo, puesto que ha sucumbido. Y con toda razón, esta guerra fue el Vietnam de Napoleón y un punto de partida para que las demás potencias se aliaran para vencerlo por fin en 1815, aunque eso es una historia para otro capítulo. Y bueno, ya que acabo de contar esta historia, por fin me gustaría mencionar una pequeña reflexión, y es que durante mucho tiempo yo estuve pensando el por qué España no celebra un día de la independencia. No digo, coño, ganamos a los franceses, los echamos, deberíamos de tener un día festivo, ¿no? Como Estados Unidos o muchos países de América del Sur. Y a la hora de hacer este episodio, indagar más sobre el tema, me he dado cuenta de que en realidad no hay nada que celebrar. Porque sí, vale, expulsamos al invasor, pero pagamos un precio muy alto por ello. Casi 500.000 de personas murieron. España quedó destruida, en la bancarrota. Al final esta guerra fue el principio de la pérdida de muchas de las colonias españolas. ¿Y todo esto para qué? Para que después volviera el absolutismo y España siguiera atrasada y empobrecida, porque no lo he contado, esto viene en la segunda parte, pero cuando la guerra acabó, Fernando VII, la Constitución se la pasó por los cojones y siguió con su gobierno absolutista. Y ahora comprendo que el hecho de que 500.000 de personas murieran en vano, esperando poder ayudar a levantar su país, no es nada que haya celebrar.
no es nada que haya que celebrar. Entonces, con este final, bueno, un tanto amargo, me despido por hoy. No os perdáis este sábado la segunda parte de este episodio, porque lo he decidido dividir en dos. Porque este tema ya de por sí venía largo, venía cargadito, pues el otro es aún peor. Tiene tela el otro tema, así que nos vemos este sábado con el nuevo capítulo y digo, no os lo perdáis y hasta pronto.